Bueno, pues hoy es viernes y ya está listo. Ya está nuestro historiador y bueno, vaya que hay tema ahora, por supuesto, el doctor Joaquín Robles Linares, pues ya transmitiendo desde, ahorita vamos a ver dónde se instaló Joaquín. Lo mandaron, le permitieron la sala, No, bárbaro. Le dieron no, pues, algo hizo. Algo hizo bien. Algo cumplió. No, seguro ahorita se va a ir a cenar por ahí, Joaquín. No, le van a dar hasta agua con el vaso de cristal. Dijeron, vete a la sala ahí donde está el espejo y donde está el cuadro. No, bonito. todo, no, vaya vos. Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Hombre, qué gusto estar ustedes. Estoy ahorita en casa de mi hermana mayor, donde vamos a tener una pequeña reunión de hermanos aquí. Órale, aquí saludos a todos. Saludos a la familia. Ahí, cómo no, de su parte. Aquí en lo que mucha gente cree que es el Centenario, pero es la colonia Esqueda, por aquellos hermosillenses que sepan identificar dónde está. Pero bueno, aquí estamos ahorita. Y bueno, 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Joaquín, déjame preguntarte rápidamente, ¿qué estabas haciendo hace 30 años ese día? Ese día era una tarde, recuerdo, y estaba trabajando en mi consultorio, atendiendo pacientes. Recibí una llamada de mi esposa, obviamente me pasaron el recado, que si se puede reportar. Terminé entre paciente y paciente, me reporté y ella fue la que me dijo, oye, fíjate que pasó esto, pero ¿cómo? Y entonces recuerdo muy bien que lo que me dijo y lo que se logró filtrar es que le habían dado con un palo, con un garrote, había sucedido algo así. No sabíamos que había sucedido un atentado de esa magnitud. Fue la primera noticia que recibí y además que me dejó, me acuerdo, muy inquieto. Conforme fueron pasando las horas, porque era tarde, ¿sí recuerdan ustedes? A las 5, perfectamente. Pasada a las 6, ¿no? A las 5:09. Así es. Empezaron a avanzar y entonces sí, radio, televisión. Recuerdo muy bien a Jacobo Zabludowski, ¿se acuerdan ustedes? Con Talina Fernández. Inmediatamente. Y me acuerdo que regañó a Talina Fernández, que estaba en el hospital, y entonces Talina Fernández, con toda la prudencia, pues no avanzaba en aquella sala de urgencias, que era una locura, y entonces le empezaba a transmitir a Jacobo lo que ella estaba viendo, y Jacobo, desesperado, prácticamente lo obligó a que se metiera y empezara a recabar información ya más cerca, en este caso, del candidato asesinado. Y me acuerdo que se hizo un caos en todos sentidos. La gente empezó a hablar por teléfono, los medios quedaron consternados con lo que estaba pasando, y creo que la narración de aquellos días, más bien de aquella noche, la mejor narración, la más dramática, fue la de Zabludowski. No sé si ustedes estén de acuerdo. No la recuerdo, Joaquín, confieso que no la recuerdo, pero sí recuerdo que fueron varias pues narraciones. Sí, yo me acuerdo, no había mucho que ver en ese entonces, había 2 canales o 3, ¿qué sería? No, pues había 2 canales nada más, sí. Y obviamente yo creo que la atención la concentraba él en el noticiero. Sí, es cierto. Fue, me acuerdo, una sacudida. Recuerdo las imágenes de un helicóptero intentando llevarse el cuerpo a San Diego. A fin de cuentas, no lo hizo. Y bueno, y recuerdo a Liébano Sáenz parado en una mesa dando la noticia de que había muerto. Dio la noticia, Liébano Sáenz. Oye, y Luis Donaldo, en el momento de recibir el disparo en la cabeza, estaba muerto, eso es obvio. No había nada que hacer. Sí. A lo mejor tenía algunos signos vitales, pero no creo que hubiera... lo hubieran llevado donde lo hubieran llevado, ya no había forma de que viviera. No, porque el balazo en la cabeza fue mortal por necesidad. Había recibido otro balazo en el abdomen y ese sí pasó en sedal. Me acuerdo que fue la primera vez que escuché ese término, donde no interesó ningún órgano vital, pero el de la cabeza sí. Incluso ustedes ven cómo se desploma, prácticamente ya, pues, ¿qué te diré? Con la vida le quedaban minutos nada más, porque fue desastroso el balazo para él.
Ya tenía muerte cerebral. Sí, totalmente. Joaquín, pues incluso adelante. tengo entendido que Sí, perdón. Tengo entendido que le hicieron la lucha en el hospital, estuvieron trabajando, había una doctora trajeron una cardióloga que había atendido a la madre Teresa, una doctora de Tijuana, llegaron los neurocirujanos, empezaron a trabajar con él, pero pues no pudieron sacarlo del estado tan terrible donde le había producido el balazo en la cabeza. Fíjate que una reportera que iba acompañada de Ana Laura, de Televisa, le dijo a López Dóriga que el que llegó y no se animó a decirle que le habían dado un balazo fue Alberto Viescusa, Alberto Viescusa. Y fue donde salió el tema. ¿Qué pasó, Adalberto? ¿Qué pasó? Le dieron un palazo. O sea, no se animó a decir en ese momento, vámonos al hospital. Y allá se entera de Ana Laura, cuando llega al hospital, se entera que había sido un balazo. Y así es. Porque traía fue la reportera primera de Televisa noticia que yo recibí y que muchos recibimos, y desafortunadamente esa noticia fue creciendo en fatalidad. Llegó un momento que ya, pues, ya cuando vimos a Líbano Sáenz parados y toda la nación viendo aquella imagen de él confirmando la muerte del candidato, me acuerdo incluso que empezaron la gente que estaba en la sala, empezaron a llorar y fue una cosa terrible, ¿no? Cierto. Sí. Y luego, pues, lo que viene después de estas cosas, ¿no? Que si lo iban a enterrar en la Ciudad de México, que si lo traían a Sonora. Que si lo cremaban. Que si lo cremaban, que si Diana Laura así exigió, ¿no? Por ningún motivo, no lo van a cremar. Y nos lo llevamos a Sonora. Y luego, pues, ya conocemos la historia también aquí allá en Magdalena, ¿no? Y hubo miles de gentes ahí en el Panteón, que no había este mausoleo, obviamente, y lo enterraron en el Panteón, en el Panteón de Magdalena, ahí en un espacio que tenía la familia precisamente para ellos. Y don Luis Colosio, pues, abatido de una forma impresionante, pero era el que iba al frente de toda esta situación. Sí, Joaquín, y hay algo que creo que vale la pena remarcar, que la tragedia en sí del asesinato del candidato, pero también la muerte posterior y muy cercana de su esposa. Me acuerdo cuando incluso yo escuché que había muerto ella. La verdad es que fue también una noticia terrible. Lo primero que pensé fue en los niños. Todo el mundo. Sus papás y su mamá, ¿no? Fue realmente una tragedia espantosa, y como todas las tragedias, pues en el caso del candidato, pues tiene una cantidad enorme de interpretaciones. Son 30 años, pero si ustedes se fijan, siguen los documentales, siguen las teorías, los análisis del evento. Ahorita los escuchaba a ustedes, cómo a pesar de, en el caso de ustedes dos como periodistas, lo vivieron de cerca, a veces tienen interpretaciones diferentes del mismo evento. Bueno, eso sucede prácticamente en todos los magnicidios. El magnicidio del general Obregón, que muere ya como candidato triunfador, no era presidente electo, no había pasado por las cámaras, era candidato triunfador. Hasta la fecha se siguen escribiendo textos, documentos, se revisan expedientes, por ejemplo, su acta de defunción y el examen del médico que hizo la revisión, el patólogo que revisó su cadáver. Hasta la fecha hay interpretaciones, no sabemos todavía. Hay gente que dice que Calles intervino, otros que Morones, otros que la Iglesia Católica, en fin, las interpretaciones siguen. Y algo más temprano, pues el asesinato de Kennedy. Ándale. Hicieron hasta una comisión, la comisión Warren, y uno ve lo de la comisión y la verdad es que deja cabos sueltos, y hasta la fecha sigue habiendo interpretaciones. Oye, con el caso de Colosio hubo 3 comisiones. En la primera, recordarás, estuvo el licenciado Acuña Griego. Sí, el primero fue Miguel Montes, ¿te acuerdas? Sí, pero en la comisión, no el encargado, en la comisión de uno de los integrantes era el licenciado Acuña Griego. Y él me regaló el expediente. Yo tengo el expediente. Fíjate, pues cuídalo muy bien, porque es un documento muy valioso, y con el paso de los años se puede consultar ese expediente para incluso hacer un buen reportaje o algo.
yo recuerdo del licenciado Miguel Montes, que incluso el que pide que lo nombren a él fue de Ana Laura. Sí, cierto, ella lo pidió. Ella lo pidió. Y a final de cuentas, también el licenciado Miguel Montes, hay que reconocerlo, fue uno de los personajes que crea la confusión inicial de los varios tiradores. O sea, así es. Pues ya no sé si fue confusión, porque al final del día una bala era de un calibre y la del estómago era de otro. Pero no encontraron la bala. Eso es una de las teorías, pues, de la conspiración. Es una de las, sí. O sea, dicen, oye, el hoyo más chico que les despedazó la cabeza, no se podía hacer comparación de orificios, entonces... Bueno, y también un detalle que creo que vale la pena rescatar y que tiene cierta actualidad. Hace unas semanas, la Fiscalía, como se llama, total que revivió el caso del segundo tirador. Y era un personaje de apellido Ortega, que era un funcionario del CISEN, que ya lo habían acusado de eso y se había demostrado que no tenía ninguna responsabilidad. Y empezaron otra vez a revivir el caso, claro, y a sacar esas conclusiones que hasta hace una semana o dos le volvieron a dar carpetazo porque simple y sencillamente no se sostienen. A lo que voy es que este tipo de magnicidios siguen flotando en el ambiente, en la atmósfera política, y sigue utilizándose también como una herramienta política para desprestigiar o para castigar o para demeritar o para provocar esa incertidumbre. ¿No? Así es. Pero además, digo, en todo esto hay una situación que en la cabeza de la gran mayoría de los mexicanos dices, ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio? O sea, no a Burto, ¿no? ¿Quién fue el intelectual, el autor intelectual? Y pues todo el mundo coincide o todo el mundo llega a la conclusión de Carlos Salinas de Gortari. Sí, todo el mundo. Es que... fíjate que te voy a decir algo que tiene que ver también con la perspectiva histórica. En todos los magnicidios sabemos qué sucedió, o sea, quién lo mató, en muchos casos, de qué tamaño fue el calibre, cómo estuvo, dónde estaba sentado, en fin. El problema es la interpretación del autor intelectual, es donde todo el mundo empieza a elucubrar, desde Julio César hasta la actualidad, ¿no? Hay cantidad de interpretaciones. Yo, por ejemplo, difiero de esa interpretación porque creo que la bala que mató a Colosio también le pegó a Salinas. Definitivo. Y lo dejó completamente indefenso. Y tan es así que hasta la fecha le cargan el magnicidio. Y yo creo que uno de los principales perjudicados, ahora, si él lo maquinó, pues fue bastante torpe porque se dio un balazo él mismo, ¿no? En este caso creo que su gobierno sufrió una debacle y cerró con una crisis económica a raíz también del asesinato, pues que no la podía haber deseado ningún presidente con los altos niveles de popularidad que él tenía. Hay que verlo en la perspectiva histórica. Y hay que verlo también. Al final de sus sexenios, Salinas traía una popularidad del 80%. Altísimo, sí, es cierto. Sí. Es cierto. Entonces, yo ahí, en ese aspecto, no me convence mucho la hipótesis de Salinas como el asesino. Sí, no en el sentido de que sea, sino en el sentido de que es una idea de opinión pública que hacia allá, que hacia allá orientaron el magnicidio. Y es que, acuérdate, es que a raíz del discurso del 6 de marzo, vino una campaña para hacer creer a la gente que había una separación, que Colosio era el candidato independiente de Salinas y que estaban peleados. Sí. Por eso el ambiente fue más creíble que pudiera haber sido una venganza de Salinas por el discurso del 6 de marzo. Pero pues... Así es. Sí, bueno, para abundar un poco en lo que dice Víctor, y creo que tiene razón, a final de cuentas, quizá lo que domine es la percepción. Así es. Creo que la percepción es esa, que Salinas fue el autor intelectual, pero la realidad, si uno pone a revisar, pues... Sí, pues, totalmente. No da, ¿no? Pero sí hay una especie de idea muy
fuerte dentro de la idea o del ideario mexicano de que efectivamente el presidente estaba metido en el complot. ¿Por qué? Porque estaba incómodo, que no le gustó el discurso, que otra versión, que el candidato no funcionaba como ellos habían pensado, que el hermano, en fin, miles de interpretaciones. Pero la realidad Joaquín, es que todos... Y el tema de que mucha gente no le gustó, bueno, que eso sucediera, pero no le gustó que crearan en torno a Luis Donaldo Colosio un héroe, un hombre que pasó a la historia y que pusieron bulevares y monumentos y bustos y todo, o sea, porque decían, pues Luis Donaldo Colosio, ¿quién es? O sea, políticamente hablando, ¿qué hizo? Eso también Así es interesante, ¿no? Eso también es una corriente de opinión, porque la realidad es que Colosio fue un hombre muy brillante, un economista de primer nivel, un funcionario ejemplar. Crearon la Secretaría de Desarrollo Social. Hay que recordar el programa Solidaridad, y la operación de ese programa fue exitosísimo gracias a la instrumentación que él hizo junto con Salinas. Además, llegó después a la presidencia del PRI. Fíjate que ahí quería hacer un paréntesis. Me puse a revisar los presidentes del PRI nacional. A pesar de ser un partido con un tutor o un padre sonorense, realmente ha habido dos nada más, Luis Donaldo y Manlio Fabio Beltrones, porque el general Calles nunca presidió el PRI, o el PNR en su época, o el PRM. Básicamente, nada más estos dos personajes, y Colosio había sido un personaje, o fue un presidente del PRI, yo creo que de los últimos, con una fuerza arrolladora. Además, haber llegado a la candidatura, pues no era poca cosa, pero efectivamente hay una corriente de opinión que dice, bueno, Colosio fue un hombre pues castigado por la fatalidad, pero si haces un recuento, pues no era Reyes Heroles escribiendo libros, ni en ese sentido, pero a fin de cuentas era un personaje importante, y sí lastimó muchísimo su muerte a mucha gente. Además, la violencia con lo que se castigó a un político como él, pues dejó marcada a toda una generación. Y eso fue el último sonorense. El último sonorense de la presidencia, que se acercarse a la presidencia. Así es, porque Abelardo L. Rodríguez llegó por designación, no por elección, a renunciar Pascual Ortiz Rubio, y desde entonces, desde 1934, que termina su presidencia, pues ni un sonorense se acercó. El que más llegó a acercarse fue Uruchurtu, y hasta ahí no Díaz Serrano. Díaz Serrano también. Y Díaz Serrano también, pero en realidad, yo a veces pienso que lo de Díaz Serrano fue más calenturas locales que realidades, porque el otro, en cambio, el Uruchurtu sí estaba dentro del corazón de los presidentes, y su actuación durante tantos años, casi 14 años en el departamento, pues sí le dio una relevancia nacional, ¿no? Pero como dijo Ruiz Cortines cuando le presentaron el nombre, ¿no? Dijo, excelente, sería un excelente presidente los primeros 18 años. No lo íbamos a sacar. Joaquín, 30 segunditos, Joaquín. Nada más quería recomendar mucho un libro que ahorita Luis Flores lo va a poner ahí, se llama Salir de Noche, que es escrito por un periodista italiano que se llama Mario Calabresi, que narra el asesinato de su padre en los años 70, que era un policía italiano en los años duros de las Brigadas Rojas, los años de plomo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Este periodista italiano hace una reconstrucción del momento y la atmósfera en Italia, de aquellos momentos tan difíciles donde su papá es asesinado, pero lo que narra este libro, que además lo recomiendo muchísimo, es cómo la sociedad italiana, y particularmente los intelectuales y la izquierda, empiezan a glorificar a los asesinos. Y entonces él dice que un terrorista, por ejemplo, en este caso, este señor Aburto, podrá arrepentirse, o los terroristas podrán dejar de ser terroristas, pero nunca dejar de ser asesinos. Claro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el perjudicado no puede recuperar la vida, y creo que en el caso de Luis Donaldo Colosio pasa lo mismo. Hay una corriente de opinión que quiere sacar a Aburto de la cárcel, quiere reivindicarlo y quiere tratarlo como si fuera un personaje que no supo lo que hizo. Claro. No es así. No es así. Recomiendo muchísimo este libro, Salir de Noche, de este periodista italiano, director de La República, de La Estampa, que narra perfectamente bien y describe esa atmósfera
de gente buena onda, intelectuales de alto perfil, que quieren y de repente narra una anécdota rapidito. Ya hay momentos en su vida profesional como periodista que le toca compartir páginas con el asesino intelectual de su papá. Sí, Entonces dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, recomiendo mucho esto. ¿Por qué? Porque creo que eso está sucediendo con el asesino de Colosio. Joaquín, mil gracias. Nos pasamos un minuto y cachito, pero no hay problema. Gracias, Joaquín. Padrísimo tu comentario. Y bueno, pues a disfrutar ahí con la familia, el doctor Joaquín Robles ¿Cómo Linares. no? Saludos a todos, Joaquín, por allá. Descansamos el otro viernes. ¿Cómo no? Pendientes. De su parte, igualmente, un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué más? Vamos a pedir allá a Joaquín? Creo que es parte de la historia, no nomás la narra, sino la ha vivido. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver.